Muy buenas tardes, queridos estudiantes, tardes, noches, ¿no? Días, dependiendo la hora que me estén viendo. Buenas tardes, queridos estudiantes. Ahorita para mí ya es tarde, ¿no? Es en la tardecita, estamos grabando en la tarde. Así es que bueno, pues bienvenidos a esta sesión número 3. Vamos a ver ahorita en nuestro temario lo que nos corresponde a lo que es la semana número 3. Que son principalmente lo que sería el tema 5 y 6, ¿no? Ya la semana 2 la semana pasada vimos todo lo que era desarrollo de presentaciones, uso de elementos técnicos y todo lo que vimos con respecto al discurso. Ahora nos toca ver lo que son los modelos de textos y modelos de composición escrita. Vamos a ver lo que son los modelos de texto, narración, descripción, argumentación, exposición y diálogo. También vamos a ver modelos de composición escrita, como cómo se hace un escrito, ¿no? Desde la etapa de planeación, producción de ideas, producción de textos y la etapa de revisión. ¿Con qué se come todo esto, ¿no? De antemano ustedes ya han hecho escritos y creo que bueno, pues ya tienen experiencia haciendo algunos trabajos escolares, académicos, ¿no? Lo importante aquí es que no solamente se queden en hacer trabajos, sino que estos trabajos ustedes se proyecten en el sentido de que puede ser una aportación más grande, ¿no? Algunos bloggers, no por el ser que sean blogueros, ¿no? Que en este sentido se refieren a lo que son las plataformas de la red social, ¿no? No le quita mérito, ¿no? Hay grandes científicos, investigadores, grandes periodistas, ¿no? Incluso tenemos que de WordPress, ¿no? La plataforma de WordPress, el New York Times utiliza esta plataforma, no porque parezca que es un blogger, le resta importancia, al contrario, le da una oportunidad ya sea a ustedes de que la gente los lea, los conozca y también puede tener un impacto muy fuerte, ¿no? Habíamos visto en lo que fue la semana 1, les expliqué un poquito del impacto y para qué sirve cada red social casi, ¿no? Y cómo se le ha dado actualmente una utilización, ¿no? En este caso ustedes ya han estado elaborando, hay personas que se dedican a hacer cuentos, a hacer algunas descripciones, a hacer ensayos, ¿no? Tenemos grandes ensayistas ahí y actualmente esto de las redes sociales han sido de alguna forma un plus para muchos, una oportunidad para evitar la censura, que muchas veces, como en todos los ámbitos, todo lo que es cuestiones de ciencia, de publicación, de prensa, incluso hacer un libro, ahora con nuevas plataformas como Kindle, que estamos viendo por ahí, Amazon también tiene su plataforma para hacer libros, y tenemos por ahí Palabrío, ¿no? Muchas editoriales de estilo pues cibernético. Esto ya son una oportunidad extra y bastante importante, ¿no? Para que la gente los conozca, los compra, los venda y no nada más porque también decían por ahí, vamos a hablar como dice el presidente, y era una mafia de poder en muchos sentidos el hecho de algunas editoriales. Si no eran ustedes famosos, ¿no? En el sentido de que si no estaban en la política, tenían compadrazgos o pagaban muchísimo dinero para que Fondo de Cultura o algunas otras empresas, Gandhi y demás, o les vuelvo a hablar de las vacas sagradas, ¿no? Si no eran de alguna forma algunos maestros académicos de mucho renombre, que no quiere decir, una cosa es el renombre y no quiere decir que sean excelentes, ¿no? Y otra cosa es que sean excelentes y por esa excelencia se ganen un título y un nombre. Aquí hay de todo, ¿no? Así es que gracias a estas plataformas, si ustedes empiezan, a muchos los han sacado del anonimato, ¿no? Y la verdad los empiezan a reconocer, los empiezan a invitar a conferencias y los empiezan a invitar a muchos otros lugares, ¿no? Entonces todo esto nos va a servir para entender un poquito cómo se hace, o sea, pueden tener un gran impacto. Yo les hablaba, ¿no? Hay libros que incluso construyen, destruyen, siempre les he dicho esta frase, en el sentido de que pueden ser tan enriquecedores como algunos libros. Por ahí tenemos el principal, ¿no? La Biblia, ¿no? Que ha sido de las que más se ha impreso, ¿no? Y también ha cambiado muchas vidas, ¿no? Hay algunos libros de superación personal y que ayudan y brindan herramientas
para poder ayudar a las personas, ¿no? Pero hay otros que incluso han creado revoluciones, ¿no? Por ahí tenemos muchos como tipos comunistas, Marx y todos estos, ¿no? Los de todos estos libros y escritos que conllevan por ahí lo que sería la Revolución Rusa, ¿no? Todos escritos que son fuertes en sí y que han hecho de alguna forma toda una revolución en el pensamiento, en el constructo, ¿no? A través del constructo. Tenemos libros prohibidos por ahí también, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas. Vamos a hablar un poquito, a mí me encanta esta parte principalmente, les voy a comentar por qué. Porque es una parte de, vamos a conocer cómo se hace un haiku un poquito, ¿no? Cómo se escribe el poema, el cuento, en cuanto a poesía, ¿no? Una obra de teatro, cuál es la estructura principal muy someramente de todo esto, ¿no? Así es que bueno, pues vamos directo también vamos a ver cómo es desde la esencia un libro, cuáles serían las unidades básicas para escribir la construcción de un texto, desde la oración, el párrafo, los tipos de párrafos, también cómo se integran las oraciones, qué tipo de oraciones tenemos y podemos encontrar en un párrafo, así como cómo se hace un texto, ¿no? Que esto al final, el conjunto de los tipos de párrafos, que esto ya correspondería a lo que sería un análisis de contenido, como le había hablado a Lilian en la primera clase, ¿no? Le decía, podemos analizar todas las publicaciones de un Facebook, por ejemplo, en materia de compra y venta, ¿no? Y podemos incluso hacer trabajos tan interesantes como esto de cómo son los fraudes cibernéticos en Facebook a través de plataformas de compra y venta, como puede ser Mercado Libre, Facebook, ¿no? Y de algunas plataformas digitales, ¿no? Podemos hacer trabajos tan interesantes solamente por el análisis de contenido de un texto, que sería en este caso una publicación o varias publicaciones de este estilo, nada más por saber qué tipo de oración es, cómo está constituida, cuál es su orden jerárquico, ¿no? Y cómo se integran, ¿no? Incluso cuáles son las estrategias, ¿no? Todo esto lo podemos llevar a una práctica, puede ser muy, muy sutil, o sea, muy tal cual, insignificante, ¿no? Porque, todos escribimos diariamente, todos incluso chateamos, ¿no? Todos de alguna forma hemos tenido la experiencia incluso de escribir un cuento, un poema, pero puede ser tan trascendente como nosotros querramos, ¿no? Que esto es parte del objetivo que tiene que tener el escritor para poder llegar a un público, o incluso puede ser tan redituable que hay gente que dice yo voy a escribir puros bestsellers, ¿no? Como esta señora que ha escrito Harry Potter, ¿no? Por ahí, y El Señor de los Anillos, que fueron libros que se hicieron muy populares y que vendieron muchísimo y que la verdad les dejó muchísimas ganancias, ¿no? Esto pues solamente es con simplemente esto, saber, ¿no? De cuáles son los estilos de texto, ¿no? Descripción, argumentación, exposición, diálogo, ¿no? Las funciones de la lengua, por así decir. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestras diapositivas directamente con lo que son desarrollo de presentaciones, ¿no? Ya hemos visto cómo se hace nuestro discurso hablado, ¿no? Esto de la retórica, que es de alguna forma persuadir y convencer a las personas de nuestro punto de vista, ¿no? Diferente a la dialéctica, ¿no? Donde les había comentado que la verdad es lo que sobresale. Pero aquí en la persuasión, ¿no? Tenemos que utilizar todos los medios estratégicos para poder de alguna forma llamar la atención y convencer a la gente, ¿no? Yo les había hablado de la publicidad, la mercadotecnia, ¿no? Un poquito, ¿no? La comunicación tanto organizacional como la comunicación de los medios, de los más media, ya sea para cuestiones de hacer incluso hasta comerciales, ¿no? Todo esto nos va a servir para poder hacer, pues, de alguna forma tener algún impacto mediático, ¿no? Así como, bueno, tengo personas de varias licenciaturas por ahí de comunicación y de sistemas, sobre todo esto les va a ayudar muchísimo, ¿no? Así como, bueno, es importante el contenido, nuestro desarrollo de nuestro lenguaje, de nuestro escrito, también es importante cómo lo vamos a presentar. Y sobre todo aquí tenemos que cuidar muchísimo los aspectos de alguna forma técnicos, ¿no? Que ya vimos un poquito cómo se utilizaba el teleprompter, cómo se hacían las diapositivas, ¿no? Cómo es el uso de lo que sería el micrófono, ¿no? Es un poquito lo que estamos
comentando. Y bueno, pues aquí tenemos una diapositiva en donde vamos a ver cómo son el uso de diapositivas o de presentaciones, qué es lo que en qué me tengo que fijar principalmente para hacer mis presentaciones, ¿no? Una vez que yo ya tengo mi guión, mi escrito, casi siempre yo les había hecho mucho la diferencia cuando es alguna situación de índole retórico propiamente, que era más sublime, más un arte, ¿no? Que incluso ni siquiera uno se basaba o se apoyaba, los buenos oradores ni siquiera se apoyan incluso de lo que sería una presentación visual, ¿no? Tienen que manejar tanto el lenguaje y ser tan diestros en esto que ni siquiera deben de utilizar cuestiones o apoyos visuales, ¿no? Los apoyos visuales refuerzan lo que decimos, pero realmente un buen orador es casi como ese cuentacuentos, ¿no? Si ustedes hacen este ejercicio y empiezan a contar los cuentos y van llevando de la mano a la gente, quien tiene esta capacidad de hacer esto de cuentacuentos, ¿no? Y que nos lleva a mundos extraordinarios y que despierta nuestra imaginación, generalmente van a ser buenos oradores y van a utilizar muy bien lo que sería la estrategia de oratoria, que tiene otros matices, pero es un buen ejercicio, es un buen ejemplo, un buen paralelo, ¿no? Esto de el desarrollo de presentaciones principalmente es ya para cuestiones, sobre todo para la gente que va a ayudar por ahí a las campañas políticas, ¿no? O a la logística de alguna empresa, ya apoyando en lo que sería el departamento de comunicación social, directamente haciendo conferencias de prensa de sus funcionarios, por así decir, que también se ha dado y estamos teniendo los casos, ¿no? Que esto es muy interesante y sobre todo ellos, ya que tienen su discurso, como ahora en las mañaneras, de repente les ponen un video, ponen algún video o algunas diapositivas para presentar lo que serían los informes, ¿no? Que vamos a ver más adelante lo que son todos los contextos, ¿no? Pero bueno, de alguna forma esto nos va a servir. Yo les había hablado que las diapositivas evolucionaron a lo que sería el Prezi, ¿no? Todas estas infografías, ¿no? Pero bueno, pues tenemos que recordar cuáles son las características de un buen orador y que muchas veces, bueno, pues las diapositivas se pueden utilizar no máximo de 5 renglones. Se tiene que escribir lo que sería el texto principal, extrayendo las ideas principales de todo nuestro discurso, eligiendo también imágenes que vayan acorde a nuestra diapositiva, a nuestro texto, para que refuerce y no causen una distracción o diga el público, pues ¿qué tiene que ver ese monito, esta figura, ¿no? Un mar con que usted esté hablando del desierto, ¿no? Por ejemplo, tienen que ir acorde y reforzar todo lo que sería nuestro discurso, ¿no? Tenemos que fijarnos en el desarrollo del tema para que sea un apoyo, no una distracción, o de plano saquen de contexto al espectador en este caso, ¿no? En todo caso, más bien sería nuestra audiencia. También nos sirven como para hacer un intercambio de opiniones, ya que, por ejemplo, si ponemos las cosas importantes, hacemos alguna cita o de alguna forma ponemos alguna pregunta detonante que se incluya o algún esquema dentro de nuestra diapositiva, ¿no? Tenemos pues de alguna forma este diálogo con nuestro público, porque los vamos a hacer pensar, ¿no? Si ponemos ahí una pregunta, ¿no? ¿Qué opina usted del cambio climático, no? Entonces la gente sí se va a quedar así como con la idea de que cuál es el cambio climático, qué está pasando con el cambio climático, ¿no? Va a ser algo que nos va a reforzar o que nos ayude a que la gente interaccione con nosotros, ¿no? Para que haya este flujo e intercambio de opiniones. También nos va a permitir ser más receptivos y vamos a ver también qué es lo que va a pensar el público, ¿no? Al ver de repente por ejemplo, si ponemos ahí una diapositiva nada más con un bloque de basura, ¿no? La gente va a ver, dice, pues eso qué tiene que ver, ¿no? Pero ya conforme nosotros vamos comentando nuestro discurso, podemos ver que todo lo que es la contaminación ha afectado al ambiente y ha provocado incluso la destrucción de lo que es nuestra atmósfera, ¿no? Y eso, bueno, pues ha destruido y ha impactado en el cambio climático, en el calentamiento global. Entonces de ahí de una imagen a lo mejor nos podemos valer para causar cierto impacto y cierta duda, cierta expectación, ¿no? Con nuestro auditorio.
También vamos a ir viendo si la gente está con nosotros, ¿no? Si de repente están viendo la diapositiva o de repente están platicando, ¿no? Eso ayuda a captar la atención un poquito con nuestro espectador. Nos va a ayudar también a veces a responder dudas o a recibir sugerencias, ¿no? Por ejemplo, esta diapositiva está bien hecha, ¿no? De alguna forma está clara, está bien distribuida, que vamos a ver. Casi siempre se recomienda que en las diapositivas se dividan en 4, ¿no? Casi siempre a la derecha va todo lo que es el aspecto de lo que sería el futuro. Del lado izquierdo es todo lo que tenemos en cuanto a el pasado, ¿no? Para ir viendo, ¿no? Arriba va lo de relevancia, abajo a veces lo de menos relevancia, ¿no? Y casi siempre vamos a tener este punto ciego, que es esta parte, ¿no? A veces las podemos dejar con poca información o podemos utilizarlo, pero a veces son los puntos ciegos, pero también podríamos poner algo que impacte para que no sea tanto este punto ciego, ¿no? También tenemos que utilizar, por ejemplo, aquí ponen lo que sería nuestra empresa, ¿no? En este caso sería la escuela, ¿no? Unitec. Entonces esto es como algo distintivo en nuestras presentaciones, ¿no? Ponemos de qué estamos tratando para que no se pierda la gente el tema, ¿no? Y distribuimos los colores son muy amigables, ¿no? Son muy amables, que esto también tenemos que ir viendo, aparte de las imágenes. Tiene buen equilibrio. Hablamos de equilibrio en una diapositiva cuando los elementos, esto es mucho de la Gestalt, los invito a que vean un poquito algún tutorial sobre lo que son las leyes de la Gestalt, sobre estar de alguna forma lo que es la composición, ¿no? De un texto. Esto para la gente de sistemas, la comunicación, la gente que estudia comunicación, esto les va a ayudar mucho, ¿no? Cuando tenemos una composición simétrica y asimétrica, ¿no? Por ejemplo, esta de alguna forma es un poco asimétrica, no simétrica, lo que sería nuestro texto. Es decir, si la dividimos a la mitad, tenemos dos círculos del lado izquierdo y del lado derecho, uno arriba y uno abajo. Tenemos dos elementos del lado derecho, si dividimos en 4 nuestra hoja, ¿no? O sea, si por ejemplo lo hacemos así como una cruz, espero que me alcancen a ver. Y por ejemplo tenemos 1, 2 elementos, 3 y 4, ¿no? Que serían 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho, ¿no? Algo asimétrico es que tengamos por aquí 5 elementos del lado derecho y uno solo del lado izquierdo, ¿no? Para equilibrar o para desequilibrar. Todo esto es un efecto de diseño, todo esto nos ayuda a crear un cierto impacto. Lo más importante es que seamos conscientes de cómo vamos a organizar nuestra diapositiva, ¿no? Incluso hay que elegir lo que sería nuestra tipografía. Por ejemplo, aquí está muy bien distribuida y de alguna forma, por ejemplo, el color blanco, ¿no? A lo mejor con negrita resaltaría más, un poquito ustedes vieran lo que sería los títulos, intercambio de opiniones, desarrollo de tema, los aspectos importantes, ¿no? Responder dudas y recibir sugerencias, refutar o afirmar tesis, ¿no? Es importante también saber utilizar los colores, que no sean colores tan chillones. ¿Por qué? Porque pueden lastimarnos la vista y eso hace que la gente, en vez de que vean nuestra diapositiva, la rechacen, por así decir, ¿no? Por ejemplo, aquí utiliza símbolos, que sería un ojo, ¿no? La idea no es quedarse como el que sabe más, sino como mostrar que tu punto de vista también es válido, ¿no? En cuanto a lo que sería la presentación de nuestros temas. Es un punto de vista diferente, es un punto de vista que es importante, pero que también respetamos la opinión de los demás y también, bueno, de alguna forma nos retroalimentamos y crecemos todos, ambos, ¿no? También dice hacerlo de una forma cordial y de respeto siempre ayuda a generar una proyección positiva. También es normal no tener todas las respuestas, ¿no? En caso de que no tengamos, que nos hagan alguna pregunta y no podamos responder en el momento, se comenta, en este momento no tengo la respuesta a tu pregunta, dame tus datos y yo te contesto después vía correo electrónico, vía, sobre todo vía mail, ¿no? Vía WhatsApp, algunos, ¿no? Con todo el respeto. O si podemos ver si es algún seminario, algún diplomado que estemos en constante
relación con la gente, con nuestro público, y que sea un público constante, porque vamos a tener varios tipos de públicos, ¿no? Aquellos que solamente son ocasionales o de una vez, ¿no? De una sola presentación, o aquellos que son como constantes y sistemáticos, ¿no? Que siempre van a estar, por ejemplo, nosotros somos un público, una audiencia que siempre nos estamos viendo, por lo menos en un tiempo determinado, ¿no? Constante. Y bueno, por ejemplo, le puedo decir, te doy la respuesta a la próxima clase, y cumplir con eso, ¿no? Se tiene que cumplir con eso. Y bueno, pues aquí los colores están bien utilizados, muy acordes a lo que sería la imagen institucional, que es el azul, el blanco y el dorado, y de alguna forma causa cierto impacto y cierta armonía. Esto es muy importante para todas aquellas personas que vean todo lo que sería la imagen corporativa, ¿no? Que esto también es un impacto importante en todo lo que es la comunicación visual, ¿no? La comunicación organizacional. Por ahí algunas personas trabajan en empresas, ¿no? Y en las personas que están en lo que sería toda la que es la licenciatura de software, ¿no? De sistemas. Esto va a ser muy importante en todas las carreras, casi siempre les manejan esto, lo que sería la imagen corporativa, ¿no? Y van a aprender, no sé si ya lo están viendo, todo lo que es la misión, la visión, ¿no? La filosofía, los valores, y tiene que estar acorde. Esto también es una estrategia que vamos a ver más adelante, que también va a tener un impacto importante. Por ejemplo, si ustedes quieren pedir trabajo, ahora que vamos a hablar sobre lo que sería el currículum vitae, ¿no? Hay personas reclutadores, y esta es una estrategia para que también te den trabajo, ¿no? Si ustedes saben muy bien quién es su empleador, tienen que investigar. Digo, hay veces que buscan trabajo y a ver lo que caiga, ¿no? Pero también hay personas que tienen en su objetivo trabajar en cierta empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me voy a aventar un comercial, perdón, ¿no? Si estamos estudiando comunicación, muchos quieren trabajar en Televisa o en TV Azteca porque son buenos sueldos, porque también tienen una proyección a nivel internacional, y porque, perdón lo que voy a decir, haya sido como haya sido, si no trabajan en esta empresa, no los van a reconocer como buenos comunicólogos, o por lo menos de relevancia, aunque ahora los youtubers están dando batalla, ¿no? Pero incluso les había comentado, que lo vamos a ver más adelante, cuando veamos géneros periodísticos, ¿no? Les había hablado de, por ejemplo, Valentina Larraqui. Es la única periodista de México que está certificada ante el Vaticano como la corresponsal de México, no de Televisa, ¿no? A ese nivel estamos hablando. Y hay lugares que solamente viniendo de una casa reconocida, que ya es, es importantísima, que todo el mundo la conoce, ¿no? Sería, por ejemplo, la Casa Blanca, ¿no? Los corresponsales de Casa Blanca o los corresponsales de guerra, ¿no? Por ejemplo, no mandan, vamos a hablar después de lo que sería las jerarquías en los reporteros, no mandan a cualquier reportero o a cualquiera que esté iniciando de cualquier fuente, no lo mandan a eventos importantísimos, siempre mandan a sus titulares, ¿no? Y estoy hablando de notas muy fuertes como esto, Presidencia, Casa Blanca, ¿no? Todo lo que sería, por ejemplo, la cobertura del Vaticano, ¿no? Algunas sedes diplomáticas mandan a ciertos reporteros que son como, ahí sí voy a decir, como las vacas sagradas, ¿no? De cada medio. Y aquí sí Televisa tiene mucha fuerza y mucho reconocimiento, le guste a quien le guste, ¿no? Y como dice, sin censura, le pese a quien le pese, ¿no? Aunque sean youtubers. Y en este sentido, esto es una situación que realmente influye, ¿no? Ahora, les comentaba esto de la misión, la visión y todo esto. También hay veces que hacemos alguna presentación para cualquier, de alguna forma, para cualquier público, pero cuando nosotros tenemos un vínculo, como en este caso los colores, hacemos un anclaje psicológico, ¿no? Muy subliminal, muy sutil, y la gente siente que se identifica con la empresa. Esto lo toman en cuenta muchos empleadores, muchos reclutadores, porque si una persona se identifica con la empresa y se pone la camiseta, va a dar muchísimos resultados y resultados muy buenos, ¿no? Que es algo también que se proyecta en lo que sería nuestro currículum vitae o en alguna entrevista de trabajo, ¿no? Cuando la gente, el empleador, le pregunta algo de la empresa y
el que va a ser reclutado le empieza a comentar y se identifica con la empresa, es una buena observación y una buena opción para la empresa, ¿no? Porque puede ver o puede proyectarse y puede crecer y puede hacer muchas cosas por amor, por así decir, ¿no? En este sentido, que esto es importante, no nada más va por la necesidad o por el dinero, como todos necesitamos dinero, sino también, y esto lo van a ver en lo que sería la pirámide de Maslow, también se los van a enseñar en algún momento, sobre todo en estas materias que llevan de vínculo y de tronco común en sus carreras, que casi siempre es marketing y un poquito de publicidad. Van a ver las necesidades, no nada más de la necesidad física o de mantener una situación económica estable, sino que también más allá hay algunas otras inquietudes y que también puede ser un factor de aportación o puede ser un factor que puede también no beneficiar, ¿no? Tiene uno que estar bien centrado, bien puesto los pies sobre la tierra para no estar divagando, pero también puede ser algo que beneficie muchísimo, ¿no? Y bueno, pues aquí se utilizaron los colores, digo, esto es un muy buen ejemplo. También se tiene que saber, digo, no saturar de mucho texto lo que sería la diapositiva, ¿no? Se tiene que ver en primera instancia lo que sería el título, el autor, el nombre de la institución, los puntos y los temas claves a tratar. El desarrollo del tema tiene que coincidir lo que yo tengo en mi guión, en mi discurso, con las imágenes y las diapositivas que estoy viendo dentro de lo que sería mi presentación. Tengo que poner las conclusiones, no es necesario poner así a veces tal cual, conclusiones, desarrollo, porque eso se queda como en la escuelita, ¿no? Sino hay que saber un poquito manejar esta información de tal forma que tenga esta secuencia mental. Bueno, nosotros ya sabemos cuál es la secuencia, ¿no? Ya se los comenté cuál es la secuencia, la estructura de un texto, ¿no? Desde el título, el autor, lo que sería la introducción, ¿no? El desarrollo, las conclusiones y la despedida, ¿no? Pero, digo, a veces no es tan importante poner así conclusión, pero también tenemos nosotros que saber que siempre va a haber un apartado donde vaya esta situación, a menos que sea un informe, un reporte, donde sí, como habíamos comentado, si es un artículo científico o un artículo de investigación, sí necesariamente tenemos que poner resultados, conclusiones, ¿no? Y bueno, pues ya el agradecimiento, la despedida y los créditos a la persona que nos está apoyando, ya sea algunas instituciones que nos hayan brindado alguna entrevista o que nos hayan permitido hacer alguna grabación, o incluso también a la misma institución que nos prestó sus instalaciones para dar la conferencia, ¿no? En este caso se tendría que manejar todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver, no? El título no debe exceder de 8 palabras, ya les había comentado. No debe superar los 8 renglones y de preferencia. Y bueno, pues también les comentaba, ¿no? Usar imágenes que también y el texto y que sean palabras claves, ¿no? Que nos ayuden a reforzar algunas cosas o a recordar lo que sería nuestro texto. Nuestro texto tiene que estar bien dominado. No tiene que tener faltas de ortografía, tenemos que manejar bien el tema, ensayarlo varias veces para que nosotros sea pues muchísimo más fluido, incluso ya hasta pensar en una improvisación o en lo que nos pudieran preguntar y cómo contestaríamos, ¿no? Así es que todo esto para también ir incluyéndolo, esto es parte de la creatividad para poder realizar nuestras presentaciones. Se tienen que hacer algunas pruebas para constatar también si estamos utilizando el tamaño adecuado, ¿no? De letra, así como el color adecuado, ¿no? Debe de haber pues las combinaciones que estén adecuadas, que vamos a ver, dice no usar colores chillantes que lastimen la vista en los fondos como amarillo, ¿no? O usar contraste, se puede usar un amarillo pero con un fondo negro, ¿no? O si vamos a usar un fondo amarillo, por lo general hay que ver si no lastima la vista y principalmente lastima, ¿no? Hay colores como los fosforescentes, esos que llegan a lastimar. Si los vamos a utilizar, tenemos que hacer algunas pruebas antes para ver que no distraigan, que no lastimen sobre todo la visión. Pero lo más importante es que muchas veces este tipo de colores resta
formalidad a nuestro trabajo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para saber cómo utilizarlos. Ustedes van a tener algo que se llama el círculo cromático, ¿no? Vamos a ver lo que sería el círculo cromático. Ustedes lo pueden buscar en internet sin ningún problema. Y de alguna forma ustedes van a... Esto es lo que es el círculo cromático, ¿no? De alguna forma con estos colores vamos a tener lo que son los colores fríos, principalmente que es verde, azul, un poquito el violeta, y los colores cálidos, que serían naranja, ¿no? El amarillo, el rojo, ¿no? Esos serían, y los colores neutros principalmente es el negro, el blanco, el beige, ¿no? Con esto nos podemos dar cuenta cuáles son los colores que son armónicos. Vamos a tener lo que van a ser los colores opuestos, casi siempre para hacer combinaciones, es el color de azul, y serían los opuestos, se combina con el amarillo o con el naranja, ¿no? O podemos ver los colores que serían los que estén al lado, ¿no? Como el verde combina muy bien, el azul con el violeta también combina muy bien, o pudiéramos hacer ese tipo de combinaciones, ¿no? Cuando son los colores que vienen, que le siguen, o los colores opuestos. Y sobre todo tener esta gama de lo que sería el conocimiento, ¿no? También, bueno, esto para hacer algunas combinaciones, para esto les va a ayudar muchísimo, nada más se los comento así. En algún momento algunos profesores también se los van a manejar, se los van a enseñar. Bueno, aquí es una introducción nada más para eso, ¿no? Y bueno, pues también dice no animar los textos, ¿no? De alguna forma depende, ¿no? Eso va a depender de qué tipo de presentación estemos haciendo, ¿no? También escribir una idea por diapositiva, ¿no? Usar el tamaño de 32 en la fuente y más o menos es un tamaño adecuado, ¿no? Pero esto se tiene que hacer pruebas también, ¿no? Para ver cuál es la cantidad de texto, cuáles son los textos. Lo importante es que se vea limpio, como nuestras diapositivas, en nuestra diapositiva que hemos visto, que se vea muy claro, que sea armónico. Por ejemplo, ahorita les voy a poner una composición asimétrica, ¿no? Que sería un poquito esto, ¿no? Para que tengan lo que sería la simetría y lo asimétrico, ¿no? Una idea un poquito, ¿no? Por ejemplo, esta es una composición, la estrella que ven aquí de 7 picos, es una composición simétrica, ¿no? Algo asimétrico sería un poco esto, entre comillas, ahorita, esa es una composición simétrica, ¿no? Este tipo, ahí alcanzan a ver, casi estas son simétricas. Por ejemplo, esta sería una composición asimétrica, no hay el mismo número de elementos, ¿no? Esta del boliche, en ambos lados de lo que sería la figura, ¿no? Es para que tengan un poquito de ejemplo. Esto les va a servir para aquellos que estudian diseño. También la gente que estudia comunicación, bueno, pues también nos ayuda muchísimo. Ahí he visto que les gusta mucho dibujo, ¿no? La combinación de colores, ¿no? Incluso si aquí tuviera un color verde, también sería algo asimétrico, ¿no? En vez del amarillo, porque aquí guarda un poquito la simetría por el color, ¿no? O sea, es para brindar equilibrio en lo que serían las composiciones. Y bueno, pues un poquito es el análisis que podríamos hacer o cómo podríamos combinar. Son algunos elementos teóricos que nos pueden ayudar de alguna forma a revisar, ¿no? O a elaborar lo que serían nuestras diapositivas, incluso sobre todo en comunicación. Bueno, yo que estudio comunicación y muchas personas que están estudiando comunicación, o sobre todo esto, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que les gusta esto de los videojuegos y la creación de todas estas plataformas, incluso les comentaba, incluso hasta para, si a ustedes como, digo, pueden ser webmaster, pueden ser personas que les pidan hacer una página en internet, ¿no? Va a llegar clientes que les digan, oigan, usted ingeniero, ¿no? Me puede hacer una página web para mi empresa. Estos elementos les va a ayudar muchísimo para hacer la imagen corporativa, la página
de internet, ¿no? De sus propias empresas, ¿no? O de las empresas de sus clientes. Todo esto les va a ayudar, lo pueden encontrar en internet, todo lo que sería simetría, asimetría, todo lo que es la gestal, también incluso qué tipo de tipografía van a utilizar, ¿no? Cuáles son las adecuadas para utilizar en lo que serían las diapositivas, o dependiendo, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de marca sea, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de marcas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos lo que serían la serif y la sans serif, ¿no? Serif sería con patines, ¿no? Que así es lo que significan, ¿no? Como la Time Newman, ¿no? Aquí ven en donde dice tipografía del color verde, que está aquí el cuadrito del lado derecho mío. A ver si lo alcanzamos a ver. Creo que no se ve ahí. Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Esta parte donde dice, esa sería una Time Newman, esa sería una tipografía serif, ¿no? Por ejemplo, donde dice red sería sans serif, ¿no? Y dependiendo, por ejemplo, esta de red aparte pudiera ser como para un vino, ¿no? Dependiendo de qué tipografía yo utilice, lo voy a utilizar en mi marca o mi producto o mi servicio, ¿no? De acuerdo a todo lo que es, independientemente también de mis diapositivas, de mis clases, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que yo quiero dar? Esto es lo que de alguna forma vamos a ir analizando, ¿no? Son elementos muy básicos, les doy un panorama general. De alguna forma tendríamos que profundizar muchísimo más, ¿no? En una clase incluso de 2 horas no se pudiera abordar cada una. Tendríamos que tener una clase específica, ¿no? De diseño para abordar todo lo que se tiene que llevar en lo que sería la psicología de color, ¿no? Esto de la psicología de la tipografía, ¿no? Porque quiere decir mucho, ¿no? Las formas, el círculo, el cuadrado, ¿no? Cuadrado puede ser rectitud, sería un poquito rigidez a veces. El círculo sería como plenitud, ¿no? Círculos, ¿no? Por ejemplo, el triángulo puede ser como algo divino o jerarquías, ¿no? Tal cual. O puede ser algo muy violento o una alerta, ¿no? Dependiendo de lo que queramos manejar, esto lo podemos tomar, ¿no? Sería psicología de la forma, psicología del color, y también, por ejemplo, la grafología, ¿no? Cómo se escribe, ¿no? Aquí estábamos viendo incluso hasta lo que sería la manuscrita, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer un cuento, tal vez me sirva también la tipografía de serif, o por ejemplo una muy clásica, ¿no? Por ejemplo, para hacer un cuento, ¿no? Había una vez, ¿no? Así empezamos un cuento muy tradicional, que sería un poquito lo que vamos a ver. Les digo, sería ahondar, casi necesitaríamos una sola clase para ver cada punto, ¿no? La psicología del color, la psicología de la forma, o lo que sería un poquito esto de lo que serían las tipografías, y hay muchísimas cosas más. Es un panorama muy general que espero que les sirvan ahí a las personas que están estudiando diseño y que les gusta mucho el dibujo, y sobre todo esto para la creación ya sea de videojuegos y de redes y todo lo que están haciendo, sus plataformas, ¿no? Incluso sus aplicaciones. Esto les va a ayudar muchísimo, ¿no? Así es que estamos aquí en desarrollo de presentaciones, ¿no? Un poquito, ¿no? También dice que no animar los textos. Hay veces que sí funciona, dependiendo qué tipo de diapositiva o presentación que sea, ¿no? Yo les estoy hablando que a lo mejor para los que estudian diseño o comunicación, que estamos haciendo a lo mejor un comercial o una presentación sobre un producto, una marca, un servicio, a lo mejor estos anuncios de tipo LED funcionan, ¿no? Es parte de nuestro producto, es parte de nuestra presentación. Y estos que van escribiendo, por ejemplo, cuando estamos en el Atari, ¿no? Que esto era muy de IBM, ¿no? Cuando hicieron su Atari, ¿no? Su Pac-Man, esto se daba mucho, ¿no? Eran los principios de lo que eran los software y todo esto, ¿no? Hay que usar fondos también claros, ¿no? O podemos usarlo la viceversa, el negro, el azul, y las letras de alguna forma un poquito más claras, como el blanco, ¿no? Pero hay que, basándonos en esto que yo les he comentado, ¿no? También nuestra presentación debe cerrar de preferencia con una sesión de preguntas y un resumen de lo expuesto, ¿no? Para concluir, ¿no? Ya se comenta alguna frase, ¿no? Se presenta o se da el espacio a que la gente se comunique con nosotros, se relacione con nosotros, exponga sus inquietudes,
Y bueno, pues también dice, no hay que leer el tema, ¿no? No hay que leer los temas, a veces es un poco monótono, a veces, a menos que los sepamos leer muy bien, ¿no? A veces ayuda. Pero también hay que dominarlo, hay que explicarlo y simplemente a veces tener el guión como para cualquier situación que se nos llegue a pasar o para saber si llevamos el orden. Pero lo preferente es que no se lea, que se aprenda de memoria y se exponga de la manera que yo les estoy comentando, ¿no? También... no hay que exagerar lo que sería el uso de las diapositivas, ¿no? Por ejemplo, que sean 30, 40, 50 porque se pierden, ¿no? Máximo 10 por un tema, ¿no? 15. Ya así sería como muy, muy exagerado, 15 o 10 diapositivas, ¿no? Así entre ese número estaría más o menos óptimo, de preferencia 10, cuando mucho, ¿no? Que sea también breve, que sean que nos apoye, que nos sirva, pero que tampoco deje nada más una diapositiva ya, ¿no? No, que nos ayude también para romper lo que sería lo monótono a veces del habla, ¿no? Y que sea un apoyo. En este sentido, también, bueno, pues hay que saber manejar lo que es el aporte y aportar sugerencias y responder a los cuestionamientos, ¿no? Se tiene que brindar el diálogo, también se tiene que respetar las opiniones, ¿no? Los acuerdos, los desacuerdos, no ser groseros, no evadir tampoco las preguntas. Esto se verá más adelante también cuando es psicología de lo que es la audiencia, sobre todo quien estudia comunicación sabremos qué tipo de públicos hay, ¿no? Porque a veces están los que saben, así los menciona, ¿no? En lo que son las clasificaciones a veces de los grupos, ¿no? El sabelotodo, ¿no? El que siempre opina, ¿no? O el saboteador, ¿no? Tenemos que ir distinguiendo también la psicología de cada uno de nuestra audiencia. Hay personas que preguntan honestamente, pero hay personas que preguntan nada más para confrontar o que ellos tienen algún problema de autoridad y que constantemente están ahí preguntando para sabotear o para ridiculizar al exponente, ¿no? Y tiene que haber respeto de ambas partes, tanto de quien está en la audiencia, como espectador, como público, como quien está al frente, ¿no? Y todo esto, bueno, pues se tiene que analizar para saber con qué tipo de público estamos tratando, ¿no? Desde cuestiones muy básicas, ¿no? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es el rango de edad, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, su nivel de estudios? Porque también les vamos a hablar, digo, si tenemos unas personas muy preparadas y nosotros le queremos hablar muy básicamente, no va a poder de alguna forma enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Se nos van a aburrir, se nos van a salir a la mitad de la conferencia. Entonces tenemos que prepararnos, ¿no? Es el hablar en público, el hablar ante un auditorio es un reto impresionante, ¿no? Porque, digo, si hablar con un auditorio pequeño, con 3, 4 personas, hay que saber imponerse también, porque a veces sobrepasa, es cierto, ¿no? También, si uno no tiene los conocimientos suficientes, nos dan la vuelta al auditorio. Esto también es una realidad, ¿no? No hay que no hay que humillar al público cuando se sepa mucho, ¿no? Hay que ser muy humildes en esto, pero tampoco hay que dejarse que lo menosprecien a uno porque hay grupos muy, muy pesados, ¿no? Pero también hay que saber, es un reto impresionante, hay que ser muy humildes, hay que estar con los pies en la tierra para poder contestar sin ofender y de alguna forma brindar un servicio real, ¿no? Una aportación real y que sea muy, muy amable, muy respetuoso y muy acorde lo que sería nuestra charla, nuestra conferencia en este caso o nuestra exposición, ¿no? Les comento, es un reto porque cada cabeza es un mundo y si tenemos 100 personas, cada quien va a saber muchísimo, va a tener un bagaje cultural impresionante y uno tiene que estar tan preparado y muy preparado también para poder conducir y guiar y contestar de la mejor forma a las personas, ¿no? Es un reto muy importante, uno tiene que saber muchísimo más y si uno tiene un público de 100, tiene que saber como los de 500 o 1000, ¿no? O sea, realmente uno tiene que prepararse, no tiene que llegar nada más de improvisado, de que, no sé de qué me toca y nada más vi el título y a ver, ¿no? A ver qué se me ocurre decir, porque también sería una falta de respeto a nuestro público, a nuestro auditorio. Entonces sí hay que preparar, sí hay que manejar este tipo de situaciones y también ser muy humilde cuando no se sabe, no somos sabelotodos tampoco, cuando no es de nuestra área tampoco,
pero también comentarlo, y a veces se puede apoyar uno de algunos colegas que son de alguna forma que tienen otra rama, ¿no? Por ejemplo, a veces llegan a preguntar cosas legales o una situación, bueno, no es de mi área, pero te lo puedo contestar de esta forma, desde mi enfoque, ¿no? Es de alguna forma este tipo de situaciones, ¿no? Y esto, bueno, pues es una situación interesante, ¿no? Que hay que comentar. Y bueno, pues la fluidez verbal hay que irla revisando, por así decir. Tenemos que cuidar el uso de la voz, nuestro tono, nuestro timbre, la intensidad, ¿no? Hay personas que tienen la voz muy chillona y a veces lastiman a la audiencia, hay que cuidar también esto, ¿no? Si tenemos el tono de voz muy bajo, ¿no? O si a veces tenemos problemas de dicción, ya les había hablado del palito, de lo que sería la pluma, ¿no? Ponernos una pluma en lo que es la boca y estar leyendo constantemente. Esto es un ejercicio que los invito a que lo hagan 5 minutos diarios y van a ver cómo mejora su dicción, ¿no? Cómo van o soplar o inflar globos, ¿no? Eso les va a ayudar muchísimo también para la fluidez verbal, ¿no? También tienen que tener, yo les recomiendo este libro que les pasé, el diccionario de sinónimos. Los invito a que lean por lo menos 1 o 2 palabras cada que se les ocurra. Espero que se les ocurra a diario, de preferencia a diario, ¿no? Porque esto va a ir aumentando su léxico, ¿no? Su lenguaje, y de alguna forma van a poder tener un bagaje cultural diferente para que ustedes puedan contestar, utilicen no las mismas palabras, ¿no? Y tengan una variedad dentro de su discurso, ¿no? Las frases importantes, ¿no? Que ustedes vayan eligiendo. Así es que, bueno, de alguna forma hay que cuidar, hay que conocernos, no hay que ser un monólogo, ¿no? Que sea aburrido, que sea monótono. De repente hay que romper el ritmo, hay que hacer algunas cosas, ¿no? Hay personas que llegan no a ser, yo les comentaba alguna vez, no ser, llegar a lo que sea, a lo que llaman algunos que ser el payaso, ¿no? Hay que ser muy respetuosos, pero una cosa es que tengamos sentido del humor, ¿no? Podemos utilizar mucho el sentido del humor, cosas, experiencias, ¿no? Anécdotas también, ¿no? Incluso interactuar con la gente, ¿no? La sonrisa también, esto va a ser algo que nos va a dar un dinamismo, una visión diferente, y vamos a tener química, la empatía, ¿no? Yo les hablaba del rapport la vez pasada, ¿no? De cómo en cuanto al rapport, son los 15 segundos principales desde que la gente nos ve y empezamos a hablar. Si hacemos clic con nuestro público, vamos a tener una exposición de éxito, ¿no? Si de repente vemos que llegamos así, si sabemos que a veces somos un poquito duros de rostro, ¿no? Que se nos ve así la cara un poquito de enojados, hay que sonreír, ¿no? Para que también ellos, si alcanzan a ver allá en casita mi rostro, ¿no? Es muy diferente cuando hacemos una sonrisa, pero una sonrisa espontánea, ¿no? Porque también en cuanto a ese lenguaje corporal, si saco así, ¿no? Así claro, ¿no? Se nota también, ¿no? Que sea muy espontáneo, que ustedes relajados. Hay muchas técnicas de relajación, el yoga, el mindfulness, respiración, música clásica, música instrumental. Incluso a veces funciona, digo, dependiendo qué público y qué tema estén manejando, sobre todo cuando somos, yo me enfoco mucho cuando hablamos esto del coaching, ¿no? Todas estas conferencias de superación personal, de motivación, esto nos ayuda muchísimo, sobre todo este tipo, este estilo, estas estrategias de lo que sería lo que es el manejo del público y el coaching, superación personal, para manejar los públicos, ¿no? Hay veces que hay públicos que se prestan incluso hasta para poner tantito incienso o temas, ¿no? Dependiendo qué temas estemos trabajando, se pone el incienso, se pone música instrumental, ¿no? Incluso el previo a esta conferencia se puede poner ahí una música, sobre todo música clásica, algo que pueda relajar a nuestro público y que esté mucho más activo, ¿no? O de alguna forma que no esté tan tenso, algo estén más relajados, pero tampoco que se duerman, ¿no? Todo esto se prepara a través de lo que es la logística, incluso del ambiente, de lo que sería nuestro salón, ¿no? Todo esto que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, son algunas recomendaciones. Vamos con nuestro siguiente tema, que son todo lo que son lo que serían los estilos de textos, ¿no? Modelos para crear los textos, ¿no?
Empezamos con lo que sería la narración, ¿no? Los textos narrativos son aquellos que se refieren al contar hechos o sucesos pasados o futuros, ¿no? En este tipo de textos se hace uso de recursos literarios como la metáfora, la descripción, ¿no? Pero la habilidad de hablar animales, ¿no? U objetos inanimados, también, por ejemplo, los cuentos, ¿no? Las novelas, y estamos hablando de leyendas, ¿no? Son textos narrativos, ¿no? Aquí yo haría algo, sería más quisquillosa en este sentido, en esta descripción, ¿no? En donde lo que sería la narración sería un poquito los cuentos, ¿no? Un poquito de argumentación llega la novela, ¿no? En cuanto a complejidad del texto, ¿no? Los poemas estarían más enfocados a lo que sería un texto descriptivo, ¿no? Así es que aquí haría yo una corrección, pero de alguna forma en su texto vamos a ver qué es lo que sucede con los textos. Ahorita les pongo una gráfica, también un cuadro para que tengan una noción, ¿no? También el texto descriptivo nos va a dar las características detalladas, ¿no? Y muy minuciosas de un objeto, de un hecho o de una persona, un ente, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, es el retrato es un buen ejemplo de este género, ¿no? La descripción, que se hace mediante las palabras con las cuales se destacan características derivadas de la interacción con los sentidos. Los diagnósticos médicos son también un ejemplo de ello, ¿no? También yo hablaba del poema porque muchas veces describimos alguna situación, como por ejemplo en los haiku, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poquito de eso. También en un poema, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando del sol, ¿no? Tan radiante como el sol, tan luminoso, ¿no? Tu cabello tan luminoso, tus ojos verdes como el pasto, ¿no? O azules como el agua, ¿no? Entonces, cuando yo estoy empezando a hablar de esto y estoy describiendo usando muchos adjetivos calificativos, ¿no? El grande, el bajo, ¿no? El ancho, ¿no? Como el ancho mar. Cuando yo estoy utilizando estos adjetivos principalmente, estoy hablando de un texto descriptivo. También a nivel científico se utiliza mucho en artículos científicos, por ejemplo, sobre todo en biología, ¿no? Cuando estamos describiendo algún experimento, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto, ¿no? Día 1, ¿no? Casi el típico ejemplo científico de descripción, ¿no? Los frijolitos, ¿no? ¿Qué vimos el día 1, ¿no? El día 1 estoy describiendo qué es lo que se hizo, ¿no? Se observó el frijol y se puso el frijol en un algodón, ¿no? El día 2 salió una florecita verde, ¿no? Tamaño de 1 centímetro. Día 3 la hoja creció y ya tiene 2 centímetros. Día 4 se apareció el vestigio de una hoja, ¿no? Día 5 apareció lo que sería la vaina, ¿no? Y así empezamos a describir un poquito, ¿no? Entonces un poquito sería esto, vean nada más ahí las imágenes, un retrato, ¿no? Cómo es alto, bajo, de cabello. Aquí vemos a nuestro queridísimo Josh de la Selva, ¿no? Guapísimo este muchacho. Así es que, bueno, nada que ver a veces, ¿no? Con lo que nosotros describimos, con lo que vemos en la realidad, ¿no? Simplemente es de alguna forma. Y bueno, argumentación, los textos argumentativos son aquellos en los que se defiende una idea, ¿no? Una postura, una opinión mediante el uso de datos gráficos, fuentes bibliográficas, ¿no? Esos textos tienden a ser objetivos para dar seriedad a las bases que sustentan. Un ejemplo son los ensayos, ¿no? Las tesis, artículos científicos, las investigaciones académicas son principalmente argumentativos, ¿no? Hay veces que se mezclan en ciertos párrafos algunos diversos tipos de textos, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero si hacemos un análisis de contenido, por así decir, muy estricto, ¿no? Y hacemos, es decir, si cuento las palabras, cuento los párrafos, ¿no? Y hago al final un estudio cuantitativo, ¿no? Dependiendo, puede ser tan minucioso que puedo decir, en mi tesis existen 50 párrafos de tipo argumentativo y 40 párrafos de tipo descriptivo, ¿no? Hay veces que la forma en que escribimos, que ya sería un poquito redacción y estilo, ¿no? El estilo de cada autor,
¿no? Entonces pudiera concluir que tal libro, ¿no?, es un texto argumentativo o un texto descriptivo, dependiendo, ¿no? Entonces, bueno, por lo general así es de riguroso lo que sería un análisis de contenido, ¿no? Nosotros lo que se hace en ese texto es analizar los párrafos, ¿no? Analizar en ese tipo de análisis, que es un poco lo que vamos a hacer más adelante, ¿no? Como cuando veamos de los componentes de los párrafos y todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí cuántos artículos tenemos, ¿no? Por lo menos tengo aquí uno que es el los, aquí tengo dos los, ¿no? Aquí tengo también un el, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un la, ¿no? Que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aproximadamente, ¿no? 8, digo, no es sin el aproximado, pero tengo 8 artículos, ¿no?, determinados, ¿no?, tanto masculinos como femeninos de estos artículos, ¿no? Así de ese nivel se llegan a hacer este tipo de análisis, nada más para que tengan una idea, ¿no? Y por ejemplo, ¿no?, tengo 20 sujetos, ¿no? Textos, ¿no? Por ahí, ¿no? Datos, ¿no? Ensayos, ¿no? Tesis, artículos, investigaciones académicas, ¿no? Textos argumentativos, ¿no? Serían como 10 sujetos, ¿no? 10 palabras que funcionan como sujeto, que es un poquito lo que se hace en un análisis de contenido, ¿no? Para poder saber qué tipo de texto es, ¿no?, al que yo me refiero. Y bueno, un texto expositivo, exponer, tiene un carácter informativo, es mostrar ante un público un tema. También su función no es necesariamente dar un soporte a una idea, ¿no? Simplemente informar acerca del conjunto de ideas o lecciones de un texto, algún problema o un objeto de estudio, ¿no? Tenemos que informarles, ¿no?, que estamos en una cuarentena y en una emergencia sanitaria, ¿no? ¿Por qué fue la emergencia sanitaria? Digo, no lo van a decir, pero bueno, solamente van a exponer, van a informar, ¿no? Hay esto, ¿no? Ya después en otro tipo de textos, que esto también lo vamos a ver, se diría, ¿no?, las causas, ¿no? O por qué se fue el COVID, ¿no? Si salió de Wuhan o demás, ¿no? Por ejemplo. El diálogo es muy sencillo, ¿no? Dialogar es un proceso en el que dos o varias personas presentan diferentes puntos de vista para construir un conocimiento en común, ¿no? No pretende imponer una idea sobre las demás, sino que invita a crear un conocimiento a partir de las aportaciones de los involucrados, ¿no? Ahí vemos, es un encuentro cara a cara, ¿no? Es un encuentro cara a cara, ¿no?, de cada uno de ellos. Yo de manera general les voy a anexar ahorita nada más unas gráficas y les voy a decir cómo se escribe cada uno de los textos que hemos visto, para que tengan una noción diferente, ¿no? Yo les puse aquí, ya con respecto a mi experiencia, he podido dividir los tipos de texto de esta forma, ¿no? Un cuento, novela, una obra de teatro, ¿no? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo me daré cuenta de que es un cuento, una novela, una obra de teatro, ¿no? El cuento se escribe de una forma que se llama estructura centrípeta, ¿no? El ejemplo es El patito feo, ¿no? Es decir, tengo un personaje principal y todo le pasa a él, ¿no? Al patito feo se le cae la leche, al patito feo lo rechaza su mamá, al patito feo lo corren de la cabaña, al patito feo lo encuentran los cisnes, el patito feo se convierte en un cisne, ¿no? Voy a tener mi personaje principal y todo le pasa a él, ¿no? La novela, ¿cómo la escribiría? Con historias engarzadas, ¿no? Es decir, tengo un personaje principal, algunos secundarios, pero cada uno tiene su propia vida, su propia trama, que sería un poquito el argumento, ¿no? Tendría historias separadas que en algún momento, debido a la relación de todos los personajes, se combinan unos y otros, ¿no? Esta
esta estructura yo la definí así, como historias engarzadas. Un ejemplo de esto sería la novela esta de Amores Perros, ¿no? Esta película también. Esto les va a ayudar para hacer un estudio de algunos documentos, ¿no? Por ejemplo, una obra de teatro. ¿Cómo se escribe una obra de teatro? Que principalmente tenemos las obras griegas, ¿no? Como Edipo Rey. O tenemos un ejemplo, serían las pastorelas, ¿no? Que ahora ya estamos próximos a las pastorelas. Espero que hagan pastorelas virtuales, ¿no? Eso sería interesantísimo, ¿no? Pastorelas virtuales, bueno, se escribe de forma que es un triángulo argumentativo. Ahorita vamos a ver los esquemas, ¿no? Voy a tener mi personaje principal, ¿no? De este lado voy a tener mi personaje principal, del otro lado voy a tener lo que sería voy a tener mi protagonista, mi antagonista, que es el que me va a llevar siempre la contraria, y en la punta de mi triángulo sería lo que sería mi objetivo, ¿no? Es decir, cuando lo más común que es las tragedias griegas, ¿no? Lo que sería una obra de teatro, que también utilizan el guión, ¿no? Por ahí tenemos a Shakespeare, ¿no? Con sus obras, Hamlet, ¿no? Romeo y Julieta y todo esto. Siempre va a haber una situación, mi objetivo, ¿no? Mi virtud. Voy a alcanzar un objetivo, una virtud. Mi antagonista, yo quiero ser, por ejemplo, muy buena, ¿no? Quiero ser muy buena. Entonces voy a hacer todo lo posible porque sea buena, ¿no? ¿Y qué va a ser mi antagonista? Por eso les hablaba de las pastorelas, ¿no? Que esto se da mucho cuando se escribe una pastorela. Si a ustedes les gusta escribir, van a hacer este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, mi antagonista va a estar por ahí el demonillo, ¿no? Yo voy a ser muy buena, ¿no? Voy a ayudarle a las viejitas a llevar su mandado, ¿no? Mi objetivo es ser buena, ¿no? Esa es mi virtud, mi objetivo. Entonces le voy a llevarle el mandado a las personas, ¿no? Y de repente llegan y ¡pum! Me cortan la bolsa, ¿no? Entonces en vez de ayudarle, le destruyo toda su despensa, su mandado, y se echan a perder los jitomates, ¿no? Y así, ¿no? Pues ahora voy a hacer otra ayuda, voy a ayudarle a la persona a cruzar la calle, ¿no? Y de repente, lo jaloneo, ¡pum! Le rompe lo que sería el saco, ¿no? Todo esto, lo jalonean al mismo tiempo, que sería el antagonista. Entonces, de esta forma yo voy a ir creando un poquito más lo que serían mis textos, ¿no? Para que más o menos tengan idea de la aplicación de lo que sería un texto descriptivo, un cuento, una novela, una obra de teatro, un diálogo, ¿no? Ya en manera física, o para crear lo que sería una creación de texto, ¿no? Ahorita vamos más adelante lo que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí tienen los esquemas. Esto es un extra que yo les anexé en lo que sería su material, ¿no? Ya aquí vienen desarrollados los temas de lo que sería su temario. Y en este momento, bueno, pues ahí van a ver los esquemas, lo que sería el cuento del patito feo, que yo les expliqué, lo que sería la estructura centrípeta, que aquí está, ¿no? Ahí lo ven. También sería un poquito lo que sería la estructura de historias engarzadas, cómo sería, ¿no? Mi historia 1, historia 2 y cómo se van relacionando unos con otros. Y también aquí tendríamos lo que sería el triángulo argumentativo, ¿no? Que es un poquito lo que sería la historia, la forma de escribir una obra de teatro, ¿no? En la aplicación ya a la gente que le gusta escribir, ¿no? Hay muchos talleres, hay muchas instituciones que enseñan un poquito lo que sería esto, ¿no? Para cuestiones, a mí me gusta mucho y lo enfoqué un poco este tema a lo que sería la escritura de lo que sería cuentos, novelas y todo esto, ¿no? Les puse también un esquema para que vean qué es lo que tiene, cuáles serían los elementos en los que se tienen que basar, cómo se escribe, cómo sería el contenido, la estructura que yo les había hablado, ¿no? Cuando de que todos los textos comparten una estructura en común, que sería la introducción, ¿no? El nodo, el conflicto, el desenlace o clímax, dependiendo si es cuento, novela o lo que sería una obra de teatro. ¿En qué también nos tenemos que basar? En los personajes, ¿no? ¿Cómo voy a escribir? Tengo que pensar en mis personajes, ¿no? ¿Cómo voy a ir escribiendo un personaje? Por ejemplo, ¿cómo va a ser la descripción física, la descripción psicológica? Y aquí se implementaría todo esto del tipo de texto, ¿no? Los tipos de párrafo también. ¿Cómo va a ir la evolución de mi personaje? Por ejemplo, en el patito feo, ¿no? ¿Cómo es desde huevito hasta cisne, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? También, pues, si voy a hacer una novela, ¿cómo va a ir evolucionando mi personaje? Si es bueno y si hace malo, ¿no? Y cómo se hizo malo, por qué se hizo malo, todo esto lo tengo que ir pensando,
¿no? Esto es para cuestiones literarias, ¿no? Pero también vamos a entrar en el nivel de que se fuera académico, ¿no? Por ejemplo, un texto académico también va, ¿no? Tengo que empezar a pensar, como yo les había hablado ya de la tesis y todo esto. Digo, ahorita para romper de alguna forma la rigidez académica, ¿no? La seriedad académica, esta otra parte, que son los textos literarios, nos ayudan a relajarnos muchísimo. Incluso hay lo que se llama la grafoterapia, ¿no? La escritura, ¿no? Escritura creativa. Esto también es una terapia y es algo muy, muy productivo. En verdad es algo muy padre cuando uno se pone a escribir, y no cualquiera puede escribir, ¿no? El pensar y imaginarse un personaje y redactar tanto lo que estamos pensando, lo que sería la mente fotográfica, ¿no? Redactar en letras nuestra imagen visual, ¿no? La imagen interna, plasmarlo en un papel, no cualquiera lo logra, ¿no? Eso también es un ejercicio, es estar día a día haciendo borradores y aventar el borrador, ¿no? A la basura y rescatarlo, no, este sí me gustó, ¿no? Así es que esto es algo muy, muy padre, ¿no? Y esta es una parte diferente de lo que sería todo un trabajo de análisis de texto o de creación de texto, que también puede ser muy, muy lúdico, muy padre, ¿no? Pues tenemos a Guillermo del Toro, ¿no? Incluso ya si lo quieren aplicar, esto es el principio, ¿no? Hacer todo lo que sería, por ahí dicen que quieren hacer cortometrajes y todo, se necesita hacer esto antes para ya después plasmarlo en imágenes, ¿no? En una secuencia de un cortometraje o de una película, ¿no? O de un anime, ¿no? Incluso hasta en imágenes de estos de los animes, ¿no? Pero también se tiene que tener escrito la historia, ¿no? Cómo va a ser mi personaje, incluso qué vestimenta tiene que llevar, ¿no? Sí, qué tipo de saquito, qué tipo de ropa, ¿no? Los pelitos parados, cómo lo quiero, lo tengo que ir creando, ¿no? Eso es muy padre, ¿no? También qué tiempo voy a manejar, ¿no? Los marcos escénicos, ¿no? El ambiente físico, temporal, el lenguaje descriptivo, ¿no? Si va a estar en un lugar cerrado, abierto, ¿no? Todo esto lo puedo ver. Ahora, ¿qué tipo de redacción es? Si es prosa, ¿no? Si es narrativo, ¿no? También tengo que ver y fijarme en la correcta ortografía, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica, ¿no? Si es por ejemplo, en caso del cuento, si es de ficción, si es argumento, ¿no? Puede ser, sobre todo la estructura centrípeta, ¿no? ¿Qué tipo de personajes tengo? Si es un cuento fantástico, folclórico, ¿no? Histórico también, ¿no? Recuerden, hay personas que dividimos o dividen lo que sería un cuento como la parte más sencilla, ¿no? De la creación literaria. Después viene lo más complicado, una novela, ¿no? Y después una obra de teatro, ¿no? Como a manera de evolución. Si uno regresa, pero puede haber cuentos largos que son muy complejos, ¿no? O novelas que también pueden ser muy complejas o muy sencillas, ¿no? Novelas cortas, ¿no? También, por ejemplo, para hacer el haiku, ¿no? Que es un cuento japonés, ¿no? Que principalmente hace una referencia, un análisis de plasma, una reflexión sobre la naturaleza, ¿no? De 4 renglones, ¿no? Que es principalmente, eso no cualquiera lo hace, ¿no? Así es que esto, bueno, pues solamente, no cualquiera, pero se puede lograr hacerlo, ¿no? Pero todos podemos intentarlo y a lo mejor nos sale algo interesante por ahí, ¿no? Aparte, llegar a plasmar y tener una hilación, una lógica, una jerarquía en lo que sería nuestro texto. Esto, bueno, pues hay que lograrlo bien. Ahí tienen el cuadro de cómo serían las características para escribir cada uno, haciendo referencia en todo esto, ¿no? Por ejemplo, en la obra de teatro tenemos que ver la presentación, la trama, el conflicto, el clima, el desenlace, ¿no? Cómo se escribe por escenas, ¿no? Todo esto. Así es que, bueno, pues para la gente, ¿no? También la fábula, ¿no? Cómo se escribe la fábula, que tiene que tener la situación inicial, ¿no? La problemática, la moraleja, ¿no? El lugar y el tiempo, ¿no? Determinado, indeterminado. Tiene que haber lo que serían los animales u objetos humanizados, ¿no? También aquí algo bien importante en la fábula, tenemos que ver los temas, los vicios, ¿no? Una intención crítica, una moraleja y una enseñanza, ¿no? La enseñanza que sería la moraleja. Y bueno, esto es lo que tenemos que tener muy concreto. Si yo no sé qué tipo de texto quiero hacer, no voy a plasmar de alguna forma bien mi escrito, ¿no? Aquí les había puesto unos ejemplos, un cuadro, nada más para que tuvieran como este contexto, ¿no? De lo que sería un ejemplo, una aplicación práctica de estos textos, ¿no? Por ejemplo, el texto descriptivo
sería una novela como la de Jack London, ¿no? Esta novela de Jack London, El colmillo blanco, es este es un autor bastante descriptivo que nos lleva a imaginarnos, hace descripciones tan precisas que nos lleva con la imaginación a crear este mundo impresionante, ¿no? Que incluso hasta podemos vivirlo, ¿no? Por ejemplo, el cuento sería un texto narrativo, ¿no? Por ejemplo, Barba Azul, ¿no? Que sería una adaptación de Charles Perrault, ¿no? Por ejemplo, los diálogos de Platón, ¿no? Que sería también, o alguna obra de teatro, ¿no? Que sería algún ejemplo de estos textos de diálogo. Hablamos del ensayo. El ensayo es otra cosa, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, pero ahorita lo menciono. A quien es el padre de lo que sería el ensayo sería Michel de Montaigne, ¿no? Él es el padre de lo que es el ensayo. Tenemos aquí un ensayista extraordinario, premio Nobel de Literatura en México. Bueno, sí, nuestro premio Nobel mexicano. Este es Octavio Paz, con este libro que es extraordinario, que es el Laberinto de la Soledad. Espero que ya lo hayan leído, que sería un texto argumentativo, ¿no? Y tenemos a Ortega y Gasset, con un ejemplo sería la deshumanización del arte e ideas sobre la novela, ¿no? Si ustedes gustan leer más sobre esto, ustedes pueden leer, ¿no? Pueden investigar sobre estos autores. Montaigne tiene un ensayo pequeñito, súper pequeñito, que es muy acorde a lo que estamos viviendo ahorita de la época de la pandemia. Déjenme nada más prender la luz porque ya se me está apagando aquí. Me estoy quedando muy a oscuras, ¿no? Sobre lo que sería la época de la pandemia, ¿no? También se llaman Los Caníbales, lo pueden ustedes buscar en internet y sería muy muy interesante. También para analizar esto del cuento, que muchas veces son cuentos de terror y la gente que nos gusta esto, bueno, me gusta mucho escribir cuentos, escribo cuentos sobre fantasmas y este tipo de cosas. Hay un cuento, ¿no? Por ejemplo, Polidori fue el primer escritor casi de los cuentos de vampiros, ¿no? Y cuenta por ahí la leyenda, cuenta la leyenda, ¿no? Que Mary Shelley, ¿no? Se reunía ella fue la que escribió Frankenstein, ¿no? Ella se reunía con Polidori y esos cuentos salieron, ¿no? Cuando una vez se retaron, ¿no? Se quedaron ahí en su castillo y decían, vamos a escribir un cuento y a ver quién hace un cuento, ¿no? Y ellos escribieron el primer cuento de vampiros y Frankenstein, ¿no? Que ya después, bueno, hay muchos análisis sobre esto, pero a la gente que nos gusta todo este tipo de cosas o escribir, en verdad es muy, muy apasionante. Así es que no nada más se queda así, ¿no? Así como de esta cuestión de academia. Y bueno, pues un poquito vamos viendo lo que serían los géneros, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que tendríamos para escribir un texto, ¿no? Ahorita ya les platiqué un poquito de cómo sería, ¿no? Los textos, ¿no? Cómo se escribirían y eso, y bueno, pues yo creo que ya más o menos tienen idea, ¿no? Alguna vez en su vida han escrito algunos textos, algún cuento, algún poema, ¿no? Alguna canción, ¿no? Que, por ejemplo, Bob Dylan, ¿no? Le dieron el premio Nobel de Literatura por sus canciones, ¿no? Porque es poemas, ¿no? Y en verdad se tiene que llevar ritmo, ¿no? Una métrica para hacer una canción, ¿no? Y aparte también el contenido. Está como muy polémico, pero en verdad, ¿no? Quienes hemos tenido la experiencia de escribir canciones también, ¿no? Sabemos que se tiene que llevar todo esto y también es muy profundo, ¿no? Y muy literario, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vamos a ver? Déjenme salir del aire tantito, bueno, aquí de escena, para que vean la diapositiva completa, ¿no? ¿Cuál es la planeación de texto? ¿Cómo voy a escribir, ¿no? ¿Cuál es el modelo de composición escrita, ¿no? Primero tengo que empezar a planear qué quiero hacer, ¿no? Aquí tengo que planear qué quiero hacer, qué quiero decir, ¿no? Voy a producir mis ideas, que ya más o menos les dije, ¿qué quiero hacer? ¿Un cuento, una novela? Me pongo a leer un poco cómo se hace un cuento, una novela, ¿no? O simplemente hay varias etapas también, déjenme decirles. Hay veces que simplemente dicen que es verborrea a veces, ¿no?
Pero a veces, quien hemos tenido la experiencia de escribir un libro, un cuento o una novela, a veces simplemente escribimos, ¿no? Y de alguna forma, después de eso se tiene que depurar y ya darle la estructura de lo que sería un cuento o una novela. A veces nos puede salir a la primera, a veces no. A veces tenemos que estar ahí borrando y revisando y haciendo muchas otras cosas, ¿no? Pero tengo que tener por lo menos qué es lo que yo quiero, ¿no? Yo quiero escribir un cuento sobre anime, ¿no? O yo quiero escribir un cuento sobre fantasmas, ¿no? Yo quiero escribir un cuento sobre vampiros, ¿no? Por ahí, digo, ya vimos ahí un corto, ¿no? El vampiro de la ortografía, ¿no? Está bastante interesante. Se pueden hacer muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y a cuestiones incluso para hacer hasta un videojuego, ¿no? Tengo que saber qué voy a hacer y qué voy a decir y cómo empieza mi texto y cómo empieza mi juego y con mi diagrama de flujo, ¿no? Y bueno, producción de ideas, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo voy a hacer un texto? ¿Cómo lo quiero decir? Por ejemplo, ¿no? Yo sé que un cuento se escribe con esta estructura centrípeta, ¿no? O quiero hacer la novela va a ser la estructura de historias engarzadas, o voy a hacer una obra de teatro, ¿no? O simplemente voy a hacer un ensayo, que ahorita se los dejé así, ¿no? Porque el ensayo lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ya sé de antemano que lleva una introducción, un desarrollo, ¿no? Lleva unas conclusiones, lleva una parte de referencias, ¿no? Entonces ya voy comenzando a ver qué tipo de texto tengo, ¿no? Y bueno, ya lo voy empezando a elaborar, empiezo a juntar mi material, ¿no? Mis ideas, voy poniendo ahí mis personajes, voy escribiendo mis borradores en hojitas, como sea, les platico, ¿no? Cuando me tocó entrevistar en algún momento al padre José de Jesús Aguilar acerca de su libro de cuentos, él es cuentista, ¿no? Alguna vez le pregunté en aquella ocasión de dónde salían sus ideas, ¿no? Y cómo hacía sus ideas para poder de alguna forma escribir cuentos tan bonitos, ¿no? Y él me dijo, mira, puede surgir desde que estoy en el coche y de repente veo al muchacho ahí que avienta al malabarista, ¿no? Que avienta sus bolitas y demás, eso me lo llevo y ahí escribo en una hoja, siempre llevo una libretita, que eso sería un tip, que tengan una libretita y que lo vayan anotando, incluso para hacer su tesis ustedes pueden ir. A veces van en el transporte público, ahorita están en casa, pero a lo mejor estarán en la cocina, ¿no? Ahora vamos a estar en la recámara, en la cocina, o en el baño, o no sé, en la azotea, o en donde estén, ¿no? Ahora por la sana distancia, ¿no? Pero siempre tratar de llevar una pluma y una libretita, o por lo menos hojas dobladas, ¿no? O incluso hasta en la servilleta, ¿no? Pueden anotar ahí las ideas que tengan para crear sus textos, ¿no? Por ejemplo, la Miss de Ciencia, ¿no? Y Tecnología nos dejó un trabajo escrito, híjole, ¿cómo lo voy a hacer, no? Bueno, estaba acostada viendo la tele, ¿no? Y de repente me surgió una idea cuando vi al Dr. House, ¿no? Ya sobre ciencia, ¿no? Los glóbulos rojos, no sé, podemos ver esto, ¿no? Pero eso son ideas, son lluvias de ideas para producir mi texto, ¿no? Puedo hacer mi borrador, ¿no? Empezar a escribir, lo que se me venga ocurriendo, ya después le doy una depuración a todo esto, quito, pongo, corrijo, ¿no? Eso es válido, o sea, no nos tiene que, o sea, ya lo hice y lo entrego. Muchas veces tenemos esa idea, ¿no? Nada más poner y ya te entregué. No. Hay veces que hay que corregir y esto lo comento porque cuando tengan que hacer su tesis, ustedes, algunos, no se desanimen, por favor. Cuando hagan su tesis, si los profesores, los asesores se los regresan, no digan, ya no pude, ya es un fiasco. No. Ese es el trabajo, ¿no? Ese es el trabajo. Ustedes no se desanimen. Las veces que sea necesario que tengan que corregir algo, ¿no? Va a ser de alguna forma la corrección y acuérdense que va a ser su primer libro, ¿no? Alguna vez me lo dijeron así, cuando hagas tu tesis piensa que va a ser tu primer libro y bueno, ya ahí está el primer libro, ¿no? No se desanimen, les van a hacer correcciones, muchísimas correcciones y a lo mejor un capítulo lo tienen que repetir 3, 4 veces, quitar, poner, ¿no? Anexar, ¿no? Y hacer modificaciones, ¿no? Hasta que queden, no se desanimen. Cierto sí que vamos a tener como asesores un límite para decir, saben que ya hasta aquí, ¿no? Hasta aquí ya esto, hasta aquí ya está bien y ya le damos el visto bueno a tu trabajo, pero es cierto que muchas veces tenemos que trabajar, ¿no? Hacer revisión de esos textos. Así es que si algún día les regresa el primer día les regresa el asesor su tesis, ¿no? No se desanimen, no aboten su titulación, por favor, ¿no? Así es que sigan trabajando sobre ellos, que les va a quedar un excelente trabajo, en verdad, y hasta con mención honorífica lo pueden terminar, ya les había hablado de esto, ¿no? Así es que hay que
pensar, dije lo que quería como lo quería, sí o no, ¿no? Así es que por favor, no se me desanimen, ¿no? Esto es un poquito lo que vamos a ir viendo y revisando con respecto a lo que sería la etapa o la creación de nuestros textos. Hay que formular ideas, ¿no? Ir viendo nuestra lluvia de ideas un poquito. Esto lo tienen de manera explícita, ¿no? En su antología también, en las diapositivas, en esta clase, ¿no? Cómo va a ir la etapa de producción, ¿no? Cómo se va gestando un texto, que ya más o menos les comenté todo lo que tenemos que ir viendo. En la antología yo les puse unos ejemplos a manera pues de reforzar lo que sería el temario, ¿no? Pero para el examen, para fines prácticos, sería precisamente esta parte, ¿no? Lo que sería revisión de lo que sería nuestro texto, ¿no? Ahora vamos a ver cómo está hecho un texto, ¿no? ¿Cuáles son las unidades principales? Pues hablamos de lo que sería un texto escrito, ¿no? Yo ya les había enseñado por ahí mis libros, ¿no? Mis libros antiguos, ¿no? Nuestro texto escrito. Y bueno, pues una cosa es la cuestión de estructura, ¿no? Cómo está escrito mi libro, mi texto, ¿no? Cuántos márgenes tiene, el margen superior, el margen izquierdo, el derecho, ¿no? El margen inferior, ¿no? ¿Cuántos? Casi son 21, 23 renglones por hoja, dependiendo si es hoja carta, hoja oficio, ¿no? Dependiendo qué tipo de documento sea, una gacetilla, un periódico, ¿no? Por ejemplo, se escribe a 8 columnas y dependiendo, ¿no? Una cosa es la estructura editorial, por así decir, ¿no? Nuestra estructura física, ¿no? Qué tipo de papel, ¿no? Si es papel blanco, papel reciclado, papel de primera, ¿no? Todo esto se tiene que ir viendo porque incluso también eso ayuda o sube o baja costos, ¿no? O es un papel digital, es una edición digital, ¿no? Todo esto lo tenemos que ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a escribir? Esto sobre todo en el ámbito editorial, ¿no? Esto influye mucho porque también con esto vamos a cotizar. Les hablaba sobre ahora las nuevas plataformas, ¿no? Las nuevas plataformas digitales nos permiten, y hay mucho trabajo sobre esto como editor de textos, ¿no? Editor y corrector de estilo en plataformas, en empresas cibernéticas, ¿no? Incluso por ahí dicen que te pagan por hacer un libro, ¿no? Sus portadas, a los que les gusta el diseño, pueden venderse en plataformas, ¿no? En plataformas digitales, vendiendo o haciendo los diseños para personas que escriben, ¿no? Para escritores, ¿no? O haciendo las ilustraciones, por ejemplo, para un cuento, ¿no? Todo esto lo pudieran ir viendo, ¿no? Ahora, bueno, pues yo les había comentado que hablábamos de texto, que más que nada para mí ya la evolución no era tanto un texto, ¿no? Sino hablar de un discurso. Puede ser un discurso escrito, un discurso visual, un discurso auditivo, ¿no? Y podíamos hacer lo que era el análisis, ¿no? El análisis de discurso, que así se le llama ya en manera científica, ¿no? Podemos hablar, uno de los principales autores que he estudiado sobre esto, sobre el significado y el significante, ¿no? De las palabras, es Saussure, ¿no? Fernand Saussure, ¿no? Él habla sobre que el significado sería el concepto, el significante sería la imagen que tenemos para representar este objeto, que ahí ya les puse algunas imágenes, ¿no? Vamos a hablar de los signos, los símbolos, ¿no? Que yo les había hablado un poquito de lo que sería, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos por ejemplo, de símbolos, de algunos señalamientos, ¿no? Por ejemplo, de carreteras y todo esto, los círculos, los cuadrados, ¿no? Peligro, y ponen ahí la muerte, ¿no? La calaca. O sea, todo esto es estudio y materia de la semiótica, ¿no? Estas disciplinas nos va a dar lo que es la interpretación y la producción del sentido con base en la comunicación, ¿no? También vamos a ver las propiedades, las diferencias, ¿no? De todo lo que son los signos y los símbolos, ¿no? Un signo se da por la relación semiótica de lo designado al designante, ¿no? La representación, mientras que un símbolo es una representación gráfica que puede ser parte del signo, ¿no? Por ejemplo, el signo, ¿no? Cuando nosotros vemos una cruz decimos es cristiano,
¿no? Es una cruz, ¿no? El signo como tal. El símbolo ya sería la representación gráfica, que sería la cruz, ¿no? Yo digo cristiano, pero también, por ejemplo, un pescadito, ¿no? Así en forma de nada más una línea, también puede decir que sea cristiano, ¿no? Todo esto sería así como podríamos de alguna forma estudiar todo esto, ¿no? El símbolo viene del symbolum, del latín, ¿no? Y dice también viene del griego, ¿no? Y bueno, es la representación perceptible de una idea con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada, ¿no? Y bueno, pues también esto pues va muy enfocado a lo que serían ya los grafemas, los morfemas, ¿no? Que es un poco las palabras, ¿no? Las sílabas, ¿no? Que vamos a estudiar un poquito, ¿no? Vamos a ver un poquito, por ejemplo, lo que serían los grafemas, ¿no? Las letras en sí, ¿no? Que es la unidad superior al fonema, ¿no? El sonido. Y por lo tanto puede abarcar uno o más fonemas, ¿no? Que sería la sílaba, ¿no? Cuando tenemos dos fonemas o dos grafemas, nos da una sílaba. Por ejemplo, ja, me, fu, ma, pa, ¿no? Y esto es lo que nos va a crear las palabras, ¿no? Que es lo que yo les había hablado, ¿no? En sí, la sería una sílaba, ¿no? Pero ya a nivel superior ya hablaríamos de a lo mejor un artículo determinado femenino, ¿no? Que es un poco que en cuestiones de ortografía ya tendría que corresponder un poquito lo que sería nuestro género, nuestro número, ¿no? Y bueno, las sílabas nos ayudan a formar otras estructuras mayores, ¿no? Que serían, por ejemplo, las palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse la palabra sala, ¿no? La palabra la vamos a definir como tal, dice, es un fonema o conjunto de fonemas dotados de significación léxica, gramatical, que se distingue en la escritura por ser una porción de texto entre dos espacios en blanco, ¿no? Vemos ahí una porción, un conjunto de fonemas, ¿no? De grafemas, pero si hay un espacio en blanco, ya sería la terminación de esa palabra, ¿no? Ejemplo: maceta, receta, muñeca, politécnica, florero, morena, yo, tú, Vicente, español, ¿no? Dependiendo el lugar, ¿no? Varios conjuntos o la unión de varias palabras nos va a dar una oración, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de palabras que vamos a encontrar dentro de nuestros textos? Vamos a tener adjetivos, sustantivos, verbos, ¿no? Vamos a tener, dependiendo el lugar que ocupen, si ocupan de alguna forma parte del sujeto o del predicado, también los vamos a conocer, por ejemplo, vamos a conocerlos como adverbios, algunas palabras, ¿no? Los verbos, ¿no? Y bueno, pues la oración va a ser este conjunto de palabras y se clasifican en simples y compuestas según el número de acciones, ¿no? Que lleva cada oración, ¿no? Oración unimembre, no llevan sujeto o predicado, ¿no? Por ejemplo, son frases, ¿no? Saludos, despedidas, interpretaciones, exclamaciones o expresiones climáticas. Ay, ¿no? Por ejemplo, viva nuestro país, hace calor, qué linda noche, hola, buenos días, ¿no? Son expresiones, frases nada más. Cuando yo hablo de una oración, ¿no? Bimembre es que tiene dos elementos, dos miembros, ¿no? El sujeto y el predicado, ¿no? Y el predicado, recuerden que siempre es el verbo, ¿no? A partir del verbo, ¿no? Va a ser el predicado. Eso es un poquito recordar algunas cosas que ya hemos visto en español, ¿no? ¿Quién realiza la oración? ¿No? Es el sujeto, ¿no? Quien la realiza. ¿Qué realiza ese sujeto? Es el predicado, ¿no? La acción realizada por el sujeto. Así lo vamos a distinguir, ¿no? Siempre nos decían, ¿quién hace? ¿No? Sujeto. ¿Qué hace? Predicado, ¿no? Así, para que ustedes hagan su análisis. Cuando se hace un análisis de contenido, de texto, se hace este tipo de cosas, ¿no? El viaje fue placentero. ¿Quién? El viaje. ¿Qué? Fue muy placentero, ¿no? Y bueno, pues aquí tienen algunos ejemplos más o menos de lo que sería, ¿no? Oración simple, un solo predicado o sintagma verbal, ¿no?
Por ejemplo, la princesa bailó una sola vez en su fiesta de cumpleaños. Por mucho que esté muy larga, es una oración simple, solamente hay un predicado. Oración compuesta, va más acciones, ¿no? La princesa bailó y se desmayó, ¿no? La princesa bailó y coqueteó, ¿no? Con el príncipe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La unidad verbal, ¿no? Por la combinación del tiempo, modo, que esto también es parte del análisis, tenemos que ver el tiempo, el modo, el aspecto verbal para poder escribir adecuadamente, ¿no? La oración compuesta va a tener más de una acción, que es el predicado, ¿no? Y es, por ejemplo, vi el video, le di me gusta, me suscribí al canal y lo compartí en las redes sociales, ¿no? ¿Cuántas acciones hice? Jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? Por ejemplo, que hoy ganó, déjenme decirles que hoy ganó México con unos golazos impresionantes, ¿no? Y bueno, pues, el aguacate, dice, ella dice que me quiere, pero no me ama, ¿no? Por ejemplo, son algunos ejemplos. También, oración simple, ¿cómo se compone? Sujeto más acción. Oración compuesta, sujeto más acción más acción. Ahí les puse unas formulitas, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de oración compuesta puede ser sujeto más acción más sujeto más acción, ¿no? Juan corrió, Fernando se cayó, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, existen varios tipos de oraciones que vamos a ver que son oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas, ¿no? En la yuxtapuesta sería una transmisión de dos ideas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto nada más es para que tengan idea. Los tipos de párrafos, ¿no? Es el conjunto de varias oraciones, ¿no? Y que nos dan, por lo general va a haber ideas, ¿no? Un párrafo tiene que tener una idea principal, ¿no? Y algunas ideas secundarias, ¿no? La idea principal es lo que el tema, lo que yo estoy diciendo, queriendo dar a entender en lo que sería el párrafo. Las ideas secundarias van a reforzar mi idea principal, ¿no? El amor, ¿no? Un ejemplo del amor sería el amor tóxico, ¿no? Por ejemplo, de un amor tóxico, por ahí estamos hablando, ¿no? Hay varios tipos de párrafo dependiendo su función, ya lo habíamos comentado, que esto también va muy enfocado a lo que son las funciones de la lengua, ¿no? Lo que sería una función de párrafo narrativo, descriptivo, argumentativo, analítico, ¿no? Por ejemplo, argumentativo, sintético, ¿no? Que esto va muy pegado con lo que les acabo de explicar, ¿no? Dependiendo qué predomine, qué tipo de palabras predominen en el párrafo, le voy a dar lo que sería, de alguna forma, dependiendo las palabras, le voy a dar el significado, la etiqueta de si es un párrafo narrativo, descriptivo y argumentativo. También se pueden clasificar de acuerdo a su tipografía, a la alineación que tengan en el momento de la maquetación, ¿no? ¿Qué es la maquetación? La forma en que voy a armar mi documento, sobre todo es cuando son cuestiones editoriales, ¿no? La maquetación es la forma, la distribución de los párrafos, de las letras y de las imágenes en mi página, ¿no? Como en la diapositiva distribuí lo que eran mis elementos, ¿no? Cuando voy a crear un libro, un texto, ¿no? Esta es la maquetación, ¿no? La distribución de mis letras, de mis párrafos, de mis imágenes, de mis márgenes en mi página, ¿no? Cuando armo un texto. Dependiendo a cómo sea, voy a tener párrafos de tipo de bloque alemán, español, francés, asimétrico, ya les había hablado, en pie de lámpara, quebrado, de líneas y celdas. La explicación, bueno, aparte de dependiendo, ¿no? Qué tipo de párrafos tenga, se puede aplicar para hacer cuentos, para hacer este tipo de proyectos como para lo que serían textos educativos, ¿no? Como para los niños, ¿no? Que a veces nada más es la imagen y algunas letritas, ¿no? Por ejemplo, también otra aplicación muy gráfica de lo que sería la distribución de los textos y la maquetación sería para lo que es la lectura dinámica, ¿no?
Es decir, ahorita ya no nos da tanto tiempo a nosotros, pero yo por ahí tengo unas hojas, ¿no?, que se manejan como en zigzag, una lectura en zigzag o en dos columnas, ¿no?, o columnas dispersas para hacer una lectura dinámica, que a veces tenemos que leer la izquierda, la de abajo, lo que sería la de el lado izquierdo y luego la superior, ¿no?, y tendría una secuencia como de zigzag, ¿no?, por así decir, para leer. Hay algunas estrategias, o por ejemplo estos que leen y que ponen la palabra toda deformada, ¿no?, para encontrar y hacer lecturas dinámicas para todo lo que es la gimnasia cerebral, que esto se utiliza mucho en esto, ¿no? Así es que algunas situaciones así se tendría que de alguna forma estudiar, o así pueden analizar o distribuir sus párrafos. Son algunas aplicaciones prácticas, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el párrafo normal, ¿no?, u ordinario, que principalmente va justificado, ¿no? Antes se decía que iba justificado, iba distribuido en todo lo que era la página, ¿no?, de manera uniforme, y llevaba sus márgenes de manera también equitativa, ¿no? Iba una sangría, ¿no? El párrafo en bloque, ¿no? Y bueno, pues se dejaba también de alguna forma una sangría del lado derecho, ¿no? El párrafo en bloque es como justificado, donde no hay ninguna diferencia, ¿no? No se deja sangrías y todo se distribuye en lo que sería la maquetación, nuestros bloques del cuadrado, ¿no? Ahora, por ejemplo, el párrafo alemán no se inicia con sangría, pero se deja un espacio al final del párrafo, ¿no? Eso sería uno de los... El párrafo asimétrico, por ejemplo, ¿no?, va dividido y los renglones van, por así decir, de diferentes niveles, ¿no? Va alineado a la derecha, alineado a la izquierda, alineado a la derecha, a la izquierda y así revuelto, ¿no? El párrafo francés se empieza al revés, ¿no? Se empieza con una letra, con una palabra, y los demás renglones llevan una sangría y va uniforme, ¿no? El párrafo español, al principio, todos los renglones principales o los renglones van distribuidos, pero al final el último renglón va centrado, ¿no? Este es los tipos de párrafos, ¿no? Por ejemplo, de lámpara, ¿no?, va como en pirámide invertida, ¿no? El mayor número de palabras en los primeros renglones y cada vez se va disminuyendo más, ¿no? El párrafo quebrado, ¿no?, empieza al final, se ve que todas las palabras van alineadas a la izquierda, ¿no? Va tronado no lleva margen, no van creando un margen o una línea recta, ¿no?, del lado derecho. El párrafo de líneas caídas, ¿no? Esto es lo que les hablaba para lo que es la lectura dinámica, ¿no? Párrafo de líneas caídas. Así son los tipos de párrafos según su estructura gráfica, ¿no? Así es que bueno, pues también dependiendo del lugar que ocupen los párrafos, vamos a tener párrafos introductorios, de desarrollo, finales o de conclusión. Esto también nos va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, un párrafo introductorio, ¿no? ¿Cómo se inicia o cómo sé que es un párrafo de introducción? Principalmente está escrito, nos va a dar una síntesis, nos van a dar anécdotas, una afirmación, da citas, interrogantes o de analogía y van al principio de lo que sería nuestro texto. Un párrafo de desarrollo, por lo general, va a haber enumeración, va a haber secuencias, comparaciones, contraste, ¿no? Va a haber palabras de contraste. Y ahorita hay unas palabras que se llaman conectores, ¿no? Estos conectores que vamos a ver más arriba, todo esto lo tienen en su antología, ¿no? Esas palabras nos van a dar, se pueden colocar al principio o al final de cada párrafo y nos van a dar una secuencia lógica de qué viene antes o qué va después, ¿no?, en nuestro texto. Y dependiendo el tipo de palabras que vamos a ver más adelante, es nuestro tipo de párrafos, ¿no? Por ejemplo, voy a desarrollar conceptos, voy a definir conceptos, ¿no?, enunciados, o voy a solucionar problemas, ¿no? Hay párrafos, por ejemplo, los párrafos de causa y efecto son párrafos de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, párrafos de conclusión, siempre va a haber una síntesis y también puedo terminar con anécdotas, ¿no?, afirmaciones,
citas, interrogantes o alguna analogía. ¿Cómo voy a diferenciar un párrafo de conclusión de introducción? Que muchas veces utilizamos el mismo tipo de estrategia, ¿no? Si va al principio del texto o al final del texto, ¿no? Si ustedes ven un texto completo, ¿no? Como el que vemos aquí, ¿no? Que aquí les puse un ejemplo, ¿no? Si analizamos cada uno de ellos, de los párrafos de este escrito, vamos a distinguir cuáles son los párrafos de conclusión. Por ejemplo, aquí dice, a manera de conclusión, ¿no? Eso sería ya el inicio de mi párrafo de conclusión, ¿no? Y por ejemplo, aquí sería, todos los roles masculinos asociados al chisme tienen sus contraparte femenina, ¿no? Este tipo de situaciones sería lo que sería un párrafo de inicio, ¿no? Así es que bueno, pues esto es lo que más o menos tendríamos que ir viendo, analizando lo que serían nuestros tipos de párrafos y cómo voy a unir esos párrafos, ¿no? Que es un poquito lo que estamos viendo en este tema 6, ¿no? Cómo se crea un texto, que estas son las estrategias para crear un texto. Las palabras que, dependiendo del lugar que ocupen, ¿no? Vamos a tener lo que sería nuestras oraciones, ¿no? Pero hay palabras que se llaman nexos, ¿no? Que es una palabra que enlaza una frase con otra, ¿no? Dependiendo del lugar que ocupe, ¿no? Como mencionamos con anterioridad, tenemos nexos o conectores, ¿no? De lugar, de tiempo, de contraste, de causa y efecto. También, ¿no? Hay estas palabras se pueden llamar preposiciones o conjunciones que nos van a ayudar a unir frases, párrafos y elementos, ¿no? Como el sujeto y el predicado, ¿no? Que es un poquito esto lo que les va a ayudar para escribir, ¿no? Adecuadamente. Voy a llamar preposición a la palabra invariable de la oración que une o enlaza un verbo conjugado con otro para construir una oración compuesta, ¿no? Como les había comentado. Juan corrió y Fernando se cayó. Esa sería mi preposición, ¿no? Conjunción hace la función sintáctica de nexo, palabra invariable entre sustantivo y sustantivo o verbo y adverbio, ¿no? Ya les había comentado un poquito, ¿no? Entonces, este tipo de palabras son las que nos ayudan a unir, ¿no? Aquí tenemos varios tipos de lo que sería conjunciones, ¿no? Que es un poquito lo que ya han visto, ¿no? Cómo serían las preposiciones, los tipos de preposiciones, que ya es, de alguna forma ya lo saben, el a, ante, cabe, cabo, nos aprendemos de memoria, ¿no? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, ¿no? Que era un poco las preposiciones, ¿no? Un poquito así como nos las aprendíamos, ¿no? Casi de memoria. Vamos a tener conjunciones, ¿no? Que también pueden ser subordinantes, ¿no? O coordinantes, ¿no? El pero, más, sin embargo, y en y que, ¿no? Aquel, ya, ¿no? Hora, a, bien, esto es, ¿no? Por ejemplo, causales serían las subordinantes que depende de una frase con otra, ¿no? Por ejemplo, sí, como, a menos que, por qué, pues, por lo tanto, luego, así, por qué, consiguiente, ¿no? Que esto es como van a ir estructurando su texto, ¿no? Para fin de, tal como, más que, como, según, ¿no? Este tipo de palabras son las que nos van a ayudar. Estas son las conjunciones, ¿no? Vamos a ver, antes yo les había puesto un cuadrito que es los tipos de conectores, ¿no? Que también nos ayudan a unir párrafos, ¿no? Vamos a tener conectores de causa-efecto, de contraste, de tiempo y de locación o espacio, ¿no? Estas palabras pueden ser, ¿no? Por ejemplo, los de causa y efecto, ¿por qué? Entonces, por esta razón, consecuentemente, en consecuencia, ¿no? Por ello, ¿no? También, por ejemplo, un conector de contraste, sin embargo, en oposición a, con todo, aunque, contrariamente, ¿no? En cambio, inversamente, al contrario, ¿no? Esto más o menos, por ejemplo, conectores de tiempo sería antes, después, mientras, ¿no? Por ejemplo, antes, anterioridad, después, posterioridad, mientras, simultaneidad, ¿no? Esto es un poquito
algunas palabras que nos ayudan a darle la redacción a nuestro texto, ¿no? Ahora, por ejemplo, locación o espacio, ¿no? Aquí, allá, en ese lugar, donde, allí, al lado, debajo, ¿no? Arriba, ¿no? Por ejemplo, un conector de locación o espacio muchas veces se utilizan en el cuento, ¿no? En mayor número. ¿Por qué? Cuando estaba aquí, cuando llegó a ese lugar donde, ¿no? Donde el patito feo o donde la gallina cuidaba a sus pollitos, ¿no? Empollaba a sus pollitos, ¿no? Salió un gato debajo, ¿no? Debajo de la mesa y el patito voló arriba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se utilizan en mayor número, ¿no? Así es que bueno, pues esto es un poquito así como iríamos aplicando este tipo de situaciones. Seguiré dándoles algunos ejemplos. Digo, y aquí ya casi viene incluida también la parte de ortografía, que es un poquito esto, ¿no? Les seguiré dando algunos otros tips, ¿no? Que serían ya un poquito la regla de ortografía, ¿no? Cómo utilizar algunas palabras, algunas letras, ¿no? Algunas claves de lectura. Así es que bueno, pues por lo pronto esto sería la clase de la semana número 3, ¿no? Que corresponde al tema 5 y 6. Así es que bueno, los espero en la clase virtual del jueves. Empezamos a las 9. Se va a estar habilitando desde las 8:30 el link para que lo encuentren. Y ya a las 9 ya me conectaré con ustedes para que empecemos la clase. Si hay alguna duda, ¿no? Revisen un poquito la antología, hojenla, ¿no? Y vean esta clase, ¿no? Espero que la estén viendo. Y si hay alguna duda, anótenla y me preguntan ya en el momento ahí en clase, ¿no? Ya por lo general, bueno, estaré dando un recordatorio de las cosas. Y si hay alguna duda con el foro también que nos corresponde en esta semana, el foro 2, pues ya me comentarán. Los dejo, se la pasan bonito, ¿no? Descansen también, estudien mucho y espero que les sea de utilidad. Realmente esto les va a servir muchísimo para toda su vida académica, ¿no? Nos vemos en la clase virtual del jueves.